El tablero militar de Europa Oriental sufre un vuelco dramático debido al estallido de nuevos focos de combate que amenazan con dejar en el olvido las exigencias de Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha puesto el dedo en la llaga al asegurar que la violenta escalada armada entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio está desviando de forma irreversible la atención de Occidente sobre la guerra en Ucrania. Mientras las potencias de la OTAN centran sus recursos y radares en el Golfo Pérsico, los líderes europeos admiten en privado que las demandas de apoyo militar y financiero de los batallones ucranianas están quedando relegadas a un segundo plano, abriendo una ventana de oportunidad estratégica que Moscú pretende explotar de inmediato. La diplomacia del Kremlin observa con fría satisfacción cómo las prioridades internacionales se reconfiguran a punta de misiles muy lejos de las fronteras eslavas. Las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa desnudan la profunda frustración que se vive en los despachos presidenciales ucranianos, donde el flujo de asistencia convencional parece estarse secando a pasos agigantados. De acuerdo con las evaluaciones del alto mando en Moscú, el régimen de Kiev percibe con desesperación que la crisis en el Golfo reduce al mínimo el foco de atención pública sobre sus urgentes peticiones de armamento pesado. Esta distracción estratégica afecta de manera directa a la administración norteamericana, a la cual los gobiernos europeos intentaban convencer de mantener un respaldo financiero inequívoco e ilimitado. Una misión que ahora luce casi imposible con los portaaviones del Pentágono totalmente comprometidos en la protección de las rutas comerciales frente a las fuerzas de Teherán. Entender los hilos invisibles que mueven las guerras contemporáneas exige un análisis implacable, alejado de las versiones endulzadas de los informativos corporativos. Si quieres blindar tu criterio con informes de inteligencia militar sin censura, suscríbete ahora mismo, activa la campana y deja tu me gusta para formar parte de la resistencia informativa global. El colapso de las expectativas diplomáticas en el Golfo Pérsico ha terminado por arrastrar al frente ucraniano a un callejón sin salida de proporciones monumentales. Lavrov recordó que en un principio existían proyecciones favorables de paz cuando las partes en conflicto alcanzaron un memorando de entendimiento mutuo que parecía estabilizar las exportaciones de crudo, pero las esperanzas se evaporaron en cuestión de semanas. El cruce incesante de acusaciones de violaciones a los tratados y los masivos intercambios de bombardeos no solo pulverizaron el acuerdo, sino que terminaron por involucrar a las naciones del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, en cuyos territorios se asientan instalaciones militares occidentales que hoy absorben todo el arsenal de interceptación que Kiev tanto mendiga para sus propias ciudades. Rompiendo la pasividad de los análisis convencionales, la escena geopolítica da un giro todavía más oscuro cuando el foco de la tensión militar se traslada directamente al arsenal de destrucción masiva del viejo continente. Una inesperada y polémica declaración proveniente del Palacio del Elíseo ha sacudido las estructuras de mando de la Alianza Atlántica, encendiendo las alarmas tácticas en todas las cancillerías desde Lisboa hasta Varsovia. El mandatario francés, Emmanuel Macron, ha salido al paso de los rumores de debilitamiento para defender de manera abierta una integración militar sin precedentes históricos, proponiendo un acercamiento inmediato, profundo y audaz entre las naciones de la Unión Europea en materia de disuasión nuclear. La jugada del líder galo no busca simplemente reordenar los manuales de defensa, sino alterar por completo la psicología de combate en el frente oriental, creando lo que el propio mando francés define como una atmósfera de incertidumbre estratégica absoluta entre sus principales adversarios del Kremlin. ¿Se encuentra Europa preparando el terreno para gestionar su propio arsenal atómico al margen de las directrices tradicionales de Washington? El núcleo de esta nueva doctrina de guerra periférica descansa sobre un concepto operativo que ha tomado por sorpresa a los analistas de inteligencia del Este: la creación de una intimidad estratégica entre las fuerzas armadas de las potencias aliadas. Macron detalló que la pretensión de Francia consiste en profundizar de manera radical la colaboración con sus socios continentales mediante un intercambio estrecho de conocimientos altamente clasificados, la ejecución de ejercicios de fuego coordinados en zonas de alta fricción y una asombrosa unificación entre los equipos de expertos y los altos mandos militares. Al diluir la presencia y el control de la disuasión nuclear compartiendo secretos que antes permanecían bajo el más estricto secreto de Estado, las fuerzas occidentales pretenden multiplicar las vías y los medios de respuesta armada, sembrando la duda sistemática en los planificadores militares rusos que ya no podrán predecir con exactitud cuál sería el detonante de una respuesta nuclear en suelo europeo.
El verdadero peligro de un conflicto a gran escala se esconde en los pactos secretos y las maniobras atómicas que los grandes gobiernos intentan ocultar a la opinión pública. Si valoras las investigaciones rigurosas que exponen las grietas del sistema de defensa internacional y quieres mantenerte un paso adelante de la propaganda masiva, deja tu me gusta en este video, comparte de inmediato con tus contactos y únete a nuestra comunidad exclusiva, suscribiéndote y activando las notificaciones ahora mismo. Esta agresiva reconfiguración del tablero de defensa de la Unión Europea encuentra un eco de estabilidad en el motor económico del continente, justo cuando las encuestas electorales amenazan con desatar un terremoto político en París. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha lanzado un contundente mensaje de tranquilidad hacia los mercados internacionales y los estados mayores de la OTAN al garantizar que la cooperación profunda, confiable e histórica entre Berlín y París se mantendrá inalterable e infrangible de cara al futuro. El líder germano enfatizó de manera deliberada que los compromisos de seguridad mutua trascienden por completo los resultados de los próximos comicios legislativos o presidenciales franceses, asegurando que incluso ante una eventual victoria total de Marine Le Pen o de su formación política, ambas naciones seguirán actuando en estricto alineamiento con lo que es correcto y necesario para la defensa del territorio comunitario. La sólida postura adoptada por el eje franco-alemán, escenificada en los recientes encuentros de alto nivel del Grupo de los Siete y las cumbres de la Alianza Atlántica en Ankara, esconde detrás de su retórica de unidad la admisión tácita de una realidad geopolítica sumamente incómoda para el presidente de Ucrania. La insistencia en desarrollar una autonomía de disuasión nuclear y blindar las fronteras de la OTAN, utilizando los recursos propios del viejo continente, es el reflejo directo de un proceso de habituación táctica ante el progresivo repliegue logístico de los Estados Unidos. Con el Pentágono absorbiendo el desgaste financiero de una guerra de desgaste en Oriente Medio y sus propias bases logísticas bajo el fuego constante de proyectiles no tripulados, los líderes europeos han comprendido que el tiempo de depender exclusivamente del paraguas atómico de Washington ha llegado a su fin, obligándolos a trazar sus propios planes de contingencia antes de que la tormenta que consume el Golfo Pérsico termine por desbordar las líneas de defensa en el este de Europa. ¿Qué pasaría si el verdadero peligro para la supervivencia de Ucrania no proviniera de los avances de los tanques rusos en el Donbass, sino de un pacto financiero secreto sellado a puerta cerrada en los palacios del Golfo Pérsico? Esta inquietante interrogante persigue a los analistas de contraespionaje al descubrir cómo los hilos de la alta diplomacia internacional se están tensando hacia un punto de ruptura que amenaza con dejar a las fuerzas de Kiev en el abandono más absoluto. Mientras los soldados ucranianos defienden cada metro de trinchera bajo una lluvia incesante de artillería pesada, las monarquías árabes han comenzado a desplegar una discreta pero masiva ofensiva económica sobre Washington, ofreciendo desviar billones de dólares en inversiones directas hacia el complejo militar industrial norteamericano, a cambio de que el Pentágono concentre toda su capacidad de interceptación aérea en blindar las refinerías y los puertos de Kuwait, Bahrein y Jordania. Esta brutal triangulación de intereses comerciales demuestra que en la geopolítica contemporánea el dinero en efectivo y el flujo ininterrumpido de crudo tienen la capacidad de alterar las prioridades de la superpotencia del norte, desplazando el interés defensivo europeo hacia una conflagración de desgaste energético que consume Oriente Medio a pasos agigantados. El progresivo desplazamiento de la atención militar occidental ha provocado que el mando estratégico en Moscú acelere sus planes de penetración territorial, aprovechando que los satélites y los sistemas de defensa global de la OTAN se encuentran enfocados de forma casi exclusiva en monitorizar los movimientos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Sergei Lavrov no ha dudado en explotar esta vulnerabilidad psicológica, recordándole al mundo que las demandas de asistencia del presidente ucraniano ya no resuenan con la misma fuerza en los pasillos del Congreso estadounidense, donde los presupuestos de emergencia ahora deben dividirse para sostener dos frentes asimétricos de altísima intensidad de manera simultánea. La realidad en los campos de batalla del este de Europa se ha vuelto sumamente cruda debido a que los inventarios de proyectiles guiados y baterías antiaéreas de las potencias de la Alianza Atlántica no dan abasto para cubrir las necesidades de dos teatros de operaciones tan distantes, forzando a los generales de Kiev a racionar sus municiones críticas justo cuando la aviación rusa intensifica sus bombardeos diarios sobre los nodos ferroviarios e industriales.
La verdad detrás de las alianzas militares internacionales nunca se cuenta en las conferencias de prensa oficiales ni en los comunicados edulcorados que los gobiernos distribuyen a los medios masivos. Si quieres descubrir las corrientes ocultas que definen el destino de las naciones en conflicto y apoyar una investigación libre de censuras institucionales, únete a nuestra comunidad dejando tu me gusta ahora mismo, compartiendo este contenido y activando la campana de alertas para blindar tu conocimiento frente a las narrativas oficiales del sistema. Esta asfixia logística es el catalizador que explica la desesperada maniobra de Emmanuel Macron al proponer una nacionalización de la disuasión nuclear europea, un giro estratégico que busca construir un búnker autónomo en el viejo continente antes de que el aislamiento norteamericano se vuelva irreversible. Al compartir los secretos tecnológicos más resguardados del arsenal atómico francés y plantear maniobras de entrenamiento conjuntas con las brigadas de Alemania y sus socios de la OTAN, París intenta enviar una señal de fuerza extrema para disuadir un avance masivo del Kremlin, pero al mismo tiempo expone ante los ojos de los planificadores militares rusos una debilidad estructural inocultable. Europa sabe que se está quedando sola para sostener el peso de la contención militar en sus fronteras orientales. El eje Berlín-París intenta mantener la compostura institucional garantizando la continuidad de sus programas de defensa mutua independientemente de los giros electorales que amenazan con encumbrar a las fuerzas nacionalistas de Marine Le Pen, pero la terca realidad del terreno demuestra que las promesas políticas de cooperación a largo plazo sirven de muy poco cuando las fábricas de armamento convencional carecen de la materia prima y el financiamiento necesario para equipar a los batallones que se desangran en el frente eslavo. El constante asedio en los centros de mando de Europa Occidental y la dispersión de los recursos estratégicos hacia los conflictos de Oriente Medio confirman que el apoyo a las fuerzas de Kiev se aproxima a una zona de desgaste definitivo. Las agencias de inteligencia observan con extrema preocupación cómo la conflagración en el Golfo Pérsico ha desdibujado las prioridades de la Alianza Atlántica, obligando al Pentágono a desviar sus sistemas de interceptación aérea hacia la protección de las rutas comerciales petroleras. El búnker político ucraniano opera en una vigilia constante, plenamente consciente de que el tiempo juega a favor de la maquinaria del Kremlin si las potencias europeas no logran activar un paraguas de seguridad autónomo capaz de sostener las líneas de defensa sin depender del auxilio norteamericano. Analizar las corrientes ocultas de la alta estrategia geopolítica exige una mirada cruda, directa y totalmente alejada de la censura que inunda los canales de propaganda de los medios tradicionales. Si buscas un espacio de verdadera resistencia informativa y quieres apoyar la difusión de estas investigaciones de inteligencia militar sin mordazas, únete a nuestra trinchera asegurando tu suscripción ahora mismo, activando la campana de alertas y dejando tu me gusta para que la verdad siga difundiéndose con la fuerza que el mundo necesita.